Cordial saludo para todos. Estamos iniciando esta sesión de la estrategia Pilas, recordando que desde la Facultad de Ciencias y Tecnologías, que pertenece a nuestra decanatura de División de Educación Abierta a Distancia de la Universidad Santo Tomás, hemos venido construyendo una estrategia, como se denomina, que es la estrategia Pilas, con la intención que todos los estudiantes, desde el primer semestre hasta el último semestre de los 7 programas de pregrado de la facultad, puedan conocer un poco más sobre qué es la prueba de estado, cuáles son las competencias que se van a evaluar, tiempos, recomendaciones, y más que eso, familiarizarse con las preguntas que se van a presentar en comunicación escrita, en lectura crítica, en razonamiento cuantitativo, en inglés y en competencias ciudadanas. Específicamente para la sesión que vamos a estar abordando el día de hoy, vamos a estar tocando una de esas competencias que es comunicación, perdón, competencias ciudadanas. De competencias ciudadanas vamos a estar haciendo el ejercicio entre todos de verificar, de comprender cómo es que está organizada la competencia, y cuáles son las preguntas que quizás pueden llegar a presentarse. Ejemplos de las preguntas. Vamos a conocer las opciones que aparecen allí, escucharles entre todos cuáles consideran ustedes son las opciones correctas, cuáles no son las correctas y por qué quizás la respuesta correcta es la que se va a identificar ahorita más adelante. Entonces, pues antes que nada, pues bienvenidos. Mencionarles antes, siempre que estamos antes de iniciar, que la intención es que ustedes puedan abrir su micrófono o compartir por el chat. Esto no es calificable, esto es una actividad extracurricular que generamos para acompañarles y, como lo mencionaba, aclarar muchas dudas, porque sí sucede y hemos visto muchísimo que en mi caso, como acompaño para la facultad, los 7 programas, todo lo relacionado con la prueba de estado, sí se identifica que aún hay mucho desconocimiento sobre lo que es la prueba de estado, quiénes la deben aplicar, qué fechas se tienen, cómo está organizado el cronograma, qué recomendaciones se dan, cuáles son los beneficios, por qué debemos prepararnos con tiempo, no dejar solamente para el último semestre o dejar para último momento presentar la prueba. Entonces, por eso las recomendaciones y este ejercicio se desarrolla en este periodo intersemestral para que no se crucen con actividades académicas, para que muy pocos quienes tengan de pronto temas de intersemestrales lo lleguen a ver reflejado, pero la mayoría van a poder disponer del tiempo para avanzar de forma pues oportuna. Entonces, dentro de ese contexto, pues les indico que vamos a estar pues haciendo como un paréntesis y como una revisión muy general, recordando que la estrategia Pilas nació en el 2021, se va a seguir desarrollando para este 2022. La vamos a desarrollar ahorita en junio, julio, prácticamente es de las últimas sesiones que tenemos. Nuevamente retomaremos estos ejercicios de la estrategia Pilas en el mes de diciembre y tal vez parte del mes de enero, cuando ustedes no tengan actividades académicas, porque las retomarán en el mes de febrero. Entonces, la estrategia PILAS es una sigla que significa Proyecto de Integración para el Logro de Aprendizaje Saber Pro. Va a estar siempre organizado como de acuerdo al semestre, estudiantes de primero a tercer semestre, digamos introductorio, de cuarto a quinto de contextualización, porque ya son estudiantes que van en la mitad de la carrera, y del sexto al octavo o al noveno o al décimo semestre, dependiendo del semestre, la carrera que estén cursando, lo llamamos taller preparatorio. Ya lo hemos comentado en unas sesiones pasadas, entonces por eso pues avanzo un poquito rápido, al igual que esta información. Reiterar que la prueba de estado se extiende porque es un instrumento estandarizado del ICFES, la deben aplicar todos los estudiantes que se vayan a graduar, independientemente de la universidad, independientemente del programa, absolutamente todo programa, todo estudiante que se esté cursando una carrera profesional lo debe hacer. Y van a conocer cómo se desarrollaron unas habilidades, conocimientos a lo largo de la carrera. Por lo tanto, no lo puede presentar un estudiante de tercer semestre o de cuarto o de quinto porque aún está en la mitad de su formación y no puede presentarlo. El IFES solo permite o solo indica que lo deben presentar los estudiantes que desde el 75% de los créditos en adelante ya aprobados lo puedan presentar. Entonces, si usted es un estudiante de primero, segundo, tercer semestre, continúe viendo la grabación, continúe participando, porque cuando ya vaya a llegar usted a esa etapa donde tenga el 75% o más de los créditos académicos, ya va a saber con mucha mayor propiedad y con mucha mayor claridad por qué debe presentar la prueba de estado Saber Pro, las recomendaciones y demás.
Ahorita que terminemos esta primera parte, quienes estén conmigo acompañándome ahorita y tengan alguna duda de esta convocatoria vigente para presentarse ahorita en octubre del 2022, pues de una vez aprovechamos y me comparten las dudas que tengan para orientarles. ¿Qué hay que tener muy presente en este proceso? No olviden que la prueba se llama Saber Pro. O sea, que si usted es un estudiante que presentó la prueba 11, es una prueba Saber diferente. La prueba Saber Pro debe presentarla. Si usted presentó la prueba Saber TIT de técnico y tecnólogo, la prueba Saber Pro es diferente. Entonces, si usted es un estudiante que ingresó, por ejemplo, por la modalidad SENA o que viene de otra universidad y ya había presentado antes el examen TIT, técnico y tecnólogo, el Saber Pro es diferente, debe nuevamente presentarlo. Si usted es un estudiante que ya había presentado una prueba de estado Saber Pro hace un tiempo atrás de otra universidad, de otra institución, debe nuevamente presentarlo porque estás cursando un programa en otra universidad y pues que seguridad será otra denominación, no va a ser el mismo programa que va a cursar. Ya cuando sea un caso particular, que es un estudiante que está haciendo doble programa en la misma institución, se graduó de otra licenciatura o de otro programa profesional de la misma universidad, ya es un caso diferente que se debe consultar con los docentes que acompañamos el proceso. En mi caso, para la Facultad de Ciencias y Tecnologías, y yo creo que nadie nos acompaña ahorita en la Facultad de Educación, pero lo reiteramos, la profesora Sandra Osorio de la Facultad de Educación. Entonces, son casos particulares que aprovechamos para mencionarlos. No podemos avanzar como estudiante graduado, siempre deben hacerlo como estudiantes de la universidad. Entonces, no vayan a hacer el proceso ni ahorita, ni más adelante, ni nunca, no lo vayan a hacer como estudiantes graduados, porque si lo hacen de esa forma, no les va a servir como requisito de grado y pues pierden el dinero y tienen que nuevamente presentarlo como estudiantes de la universidad. Continuando con esta contextualización, reiteramos, esto ya lo hemos mencionado, pero pues no sobra mencionarlo, que hay dos sesiones, no son obligatorias para todos los estudiantes y solo se va a conocer es en la citación. Algunos van a tener dos sesiones, algunos van a tener solamente una sesión. ¿Qué es importante? Si a usted, señor estudiante, en la citación, cuando el ICFES lo llame, lo cite, le indica dos sesiones, debe estar en las dos. Si usted solo participa en una, no va a ser válida su presentación de la prueba porque va a quedar como que no asistió a la totalidad de la prueba de estado. Si es obligatoria la primera, esa sí es obligatoria y con seguridad a todas las carreras se les va a presentar, porque en esas sesiones o en esa sesión primera, en la primera sesión, van a presentarse 5 módulos, ya lo vamos a conocer, y el cuestionario sociodemográfico, que todo lo van a aplicar. Y la segunda sesión es según el programa y la convocatoria que tenga el ICFES. Reitero, si a usted le aparecen dos sesiones, debe estar en las dos. Si solo le aparece una, pues solamente en. La primera sesión, que es obligatoria para absolutamente todos los estudiantes, va a presentar estos 5 módulos: lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, inglés y comunicación. Y este cuestionario, que son aproximadamente 17 preguntas, que no les van a dar calificación, pero el ICFES va a conocer, va a hacer una radiografía en general de cuáles son las características de los estudiantes que están presentando la prueba de estado. Más o menos, el número de preguntas son los que vemos acá. De 30 a 35 preguntas de lectura crítica, igual para razonamiento cuantitativo, para competencias ciudadanas. Inglés es la competencia que tiene mayor cantidad de preguntas, está entre 50 y 55. Y comunicación escrita solo es una pregunta abierta. Esa primera sesión, mencionamos, estas primeras 4 son de selección múltiple de única respuesta, por eso ahorita en unos minutos que vamos a comenzar este taller de competencias ciudadanas, vamos a darnos cuenta que siempre nos van a presentar A, B, C y D, y la idea es que analicemos correctamente esas opciones, por eso decimos selección múltiple de única respuesta. Y la competencia de comunicación escrita va a tener una pregunta abierta de 2 páginas. Recordemos algo que se ha mencionado, pero pues de pronto les contextualizamos porque pues sabemos que la prueba de estado no se presenta muy seguido, o sea, los estudiantes lo presentan quizás una vez en su formación profesional y ya. Y es que esa comunicación escrita ha cambiado. A partir de este año 2022, los estudiantes pueden presentarlo, la prueba de estado Saber Pro, en el primero y en el segundo semestre. Y adicional, la prueba también es electrónica. Hace mucho tiempo atrás, estoy hablando hace 4 o 3 años atrás,
La prueba se hacía en físico, los estudiantes iban a una universidad, a una institución y lo presentaban allá en físico, con un cuadernillo, con preguntas en papel, llevaban lápiz, llevaban borrador, llevaban taja lápiz. Hoy en día, a partir del 2022 y parte del 2021, porque pues, ha sido electrónica por el tema de la pandemia, ahora es sin papel, sin lápiz, sin borrado. Se les permite utilizar una hoja blanca, una hoja que no esté rayada, para hacer operaciones quizás en razonamiento cuantitativo. Pero les recuerdo una vez a todos que no está permitido llevar calculadora, no está permitido, por supuesto, llevar mucho menos un computador, no podemos sacar el celular para hacer algún tipo de operación, no podemos manipular ningún dispositivo electrónico, ni en el lugar asignado por el IFES y mucho menos en la casa. Ahora, cuando es en el lugar asignado por el ICFES, son universidades, son instituciones de educación superior donde los van a citar y allá no va a ser tampoco en un cuadernillo con papel, ni lápiz ni borrado. Van a estar participando como en una sala de sistemas o en salas de cómputo donde cada estudiante va a estar frente a un computador con una persona que les va a dar soporte a quienes estén en esa sala por si hay algún tema de conexión y demás y el ICFES se va a responsabilizar de garantizar todo eso. Por eso recomiendo muchísimo desde hoy, quien sea de primer, segundo, tercer semestre, recomiendo mucho que no vayan a presentar la prueba en casa. Desde el 2020, 2021 y este 2022 que he venido acompañando el proceso, han habido muchas, ¿cómo lo decimos? Anomalías, novedades, dificultades, porque la plataforma es la que falla, no es la conexión del estudiante, no es precisamente el computador del estudiante el que falla. Pues lo menciono porque han habido estudiantes que dicen, profesor, mi computador es nuevo, mi conexión es la mejor. Perfecto, pero la plataforma da soporte a todo el país. Y cuando se cae la plataforma, hemos tenido infinidad de casos. Casos donde les reducen el tiempo, ya no tiene una hora, sino que mientras estuvo caída la plataforma y el estudiante nuevamente ingresó, le quedan solamente 10 minutos. O momentos donde la plataforma lo saca, no lo deja ingresar, donde no reconoce su rostro, donde no le permite hacer la autenticación en su casa. Entonces, por eso, desde hoy les recomiendo no presentar la prueba en casa, no electrónica en casa. Es mejor que ustedes lo presenten en el lugar que el IFES les asigne. Y para eso recuerden que como universidad nosotros no podemos seleccionar esa opción. Nosotros no podemos decir, queremos que el estudiante Iván Medina lo presente en la casa y el estudiante Leonardo Alvarado lo presente en el lugar asignado por el IFES. No, eso lo selecciona cada estudiante en una de las etapas que es la preinscripción. Eso se explicará más adelante, pero pues aprovechamos para que tengan desde ya unos tips, unas recomendaciones. Importante también recordar que una duración promedio de la primera sesión, donde estamos viendo las 5 competencias genéricas, es de aproximadamente 4 horas 20 minutos. 4 horas 20 minutos para las 5 competencias. Y algo importante, no se nos puede olvidar, ¿cuáles son los beneficios? Porque alguna vez en algún momento algún estudiante mencionaba, bueno, ¿y qué obtengo yo si llego a tener un puntaje destacado? Entonces, pues les reiteramos que hay básicamente 4 de estos beneficios que son, para quien tengas financiación con el ICETEX, existe el decreto 2636 de 2012, un decreto del Ministerio de Educación, donde está la posibilidad de condonar las deudas para determinados casos específicos donde tienen un desempeño alto, un desempeño destacado, y lo que tiene que hacer el estudiante, les invito desde ya, si usted es un estudiante que está comenzando su carrera, que va en la mitad de la carrera, o que está finalizando su carrera y está financiando su carrera con fondos del ICETEX, tiene un crédito con el ICETEX, consulta este decreto y allí con el mismo ICETEX hacer toda la consulta de verificar con su puntaje o a futuro el puntaje que vaya a obtener, cómo acceder, en qué condiciones y demás. Recordemos que esto no depende de la universidad, sino es un beneficio, digamos, a nivel país porque lo maneja el ICETEX. Otro beneficio importante, el mismo ICETEX maneja una línea de crédito que se llama así, Mejor Saber Pro, y les da la oportunidad de financiar estudios de posgrado tanto en el país como afuera para esos desempeños altos. Lo que tiene de particular esta línea de crédito es que va a ser mucho más fácil para acceder
y no va a tener como tantas condiciones o requerimientos cuando están, digamos, evaluándola o comparándola con las otras líneas de crédito que maneja el ICETEX. Entonces también quienes tengan la intención y muy de todo corazón les extiendo la invitación a seguir estudiando, a seguir preparándose para quienes vayan a terminar su carrera o quienes estén desde ya proyectando que quieren seguir haciendo estudios de posgrado. Esa es una muy buena oportunidad de continuar a partir de esa línea de crédito que tiene el ICETEX. Tercer beneficio muy importante es el reconocimiento que da el Ministerio de Educación. Lo hemos venido conociendo en los últimos años como la noche de los mejores, lo llama así el Ministerio de Educación. Y es una resolución que desde el 2011, en la 10355 de 2011, el Ministerio de Educación indica o menciona que da la posibilidad de entregarle un reconocimiento a esos mejores saber pro, también a las mejores universidades, a los mejores docentes, a diferentes personalidades, llamémoslo así, del ámbito académico, y que a ese reconocimiento a muchos estudiantes les ha representado, por ejemplo, la posibilidad de acceder a altos cargos, a ser un elemento decisorio, por ejemplo, cuando está presentando un empleo público, le ha representado también la posibilidad de ser asignado, por ejemplo, para un cargo, un crecimiento de carrera, para presentarse a subsidios, becas de financiación, de estudios, de fuera, dentro y fuera del país. Entonces, otro reconocimiento muy importante, otro beneficio que se tiene por tener un desempeño destacado. Y el último, que ya es de la institución, es la posibilidad de exonerar la opción de grado. Y depende que ustedes estén dentro de los 10 mejores resultados del país en ese campo correspondiente, ya sean ciencias administrativas, ingeniería, ciencias agropecuarias, bueno, como corresponde. Eso está contemplado en el reglamento estudiantil en el artículo 60. También les invito muchísimo para que ustedes ingresen a la página de la universidad, consulten los documentos institucionales, nos familiaricemos un poco más con el reglamento estudiantil, con todo, y en especial en esta oportunidad que estamos hablando de Saber Pro con el artículo 60. Ahora bien, vamos ya a comenzar con el taller de competencias ciudadanas, que es el que quiero desarrollar con ustedes el día de hoy, pero quiero antes de eso preguntarles si alguno de los que en este momento me acompaña de forma particular, o sea, específicamente ahorita que están a tiempo real conmigo, tiene alguna duda del proceso que estamos adelantando para la convocatoria del 2022-2, para aprovechar y aclararla, de la etapa de preinscripción, de inscripción, o hasta el momento quienes sean estudiantes que vayan a presentar la prueba ahorita en octubre han avanzado de forma correcta. Que me indiquen, por favor. No sé si, por ejemplo, Wilber de qué programa es, y no sé si va a presentar la prueba en esta convocatoria o es de otro semestre, solo quieres conocer un poco más en la sesión de hoy. Soy del CAU Barranquilla y sí voy a presentar la prueba. Ahorita en octubre, ¿cierto, Wilber? Sí, sí. Listo. ¿Y en qué etapa va? ¿Cómo va ese proceso? Ya estoy inscrito. Ah, perfecto. O sea, ya pagó, ya todo. Sí, señor. ¿De qué programa es usted? Administración de empresas agropecuarias. De empresas agropecuarias. Sí. Listo, pues como somos poquitos, voy a verificar de una vez acá en la plataforma o en el reporte que tenemos, si efectivamente ya Wilber, que es con quien estamos ahorita revisando, ya aparece. Wilber, como es que tenemos el apellido Araujo. Sí, efectivamente ya está inscrito. Muy bien, Wilber, y pues ya vamos a avanzar con usted y los demás compañeros en el Nercy, ¿cómo está Nercy? Nercy, ¿de qué programa eres? ¿Y de qué CAU? Buenos días, profe. Bien, sí, señor. Yo soy del CAUS Bogotá, Ok. del programa de administración de empresas, y pues solo me hace falta realizar el pago hasta Ah, ok. ahora. O sea, tú lo vas a presentar ese semestre. Sí, señor. Ah, listo. Ah, sí, aquí me doy cuenta que apareces en la etapa de preinscrita, ya generaste el recibo, es Exacto, cuestión de sí. pagar. Ujú. ¿Señor? Listo. Ya solamente es cuestión de pagar. Sí, señor. Perfecto. Cualquier duda que espero no vaya a pasar, por ejemplo, que se venció el recibo, que nos toca pagar en extraordinaria, si necesitas apoyo, pues me cuenta. ¿Listo? Vale, pues muchísimas gracias. Bueno.
Nasli Carrizosa, creo que es de Administración Ambiental. No sé si estoy bien o mal. Nasli, cuéntanos de qué CAU eres. Hola, profe, buenos días. Yo soy del CAU Bogotá. Actualmente ya estoy inscrita y ya realicé el pago. Sí, me doy cuenta que sí estás en el estado de inscrita. Entonces, pues qué bueno que estás y ya vamos a avanzar entonces pues con todo el taller. Vale. Mayra Álvarez, a ti gracias. Mayra, ¿de qué programa y de qué CAU eres? Creo que también es de ambiental, me parece. Mayra. Sí, buenos días, profe. Hola Mayra, ¿cómo Buenos estás? ¿Tú de días. qué CAU eres? Bien, buenos días, profe. Yo ¿Y qué programa? soy del CAU Yopal, de Programa de Administración Ambiental. Okay. ¿Tú Todavía vas me a falta, presentar la prueba todavía me este falta. semestre? No, todavía no. Ah, bueno. Ok, entonces, qué bueno que estés conociendo un poco más de la prueba, de las preguntas y ya ahorita pues vas a avanzar. ¿Listo? Gracias. Julián González. Julián, ¿de qué CAU es y qué programa? Profe, muy buenos días. Del CAU de Cali, programa de construcción. Pues yo en este Listo. semestre no voy a presentar la prueba, pero pues sí estoy interesado ya para el que sigue. Perfecto, entonces ya sabe que si lo va a presentar y más o menos ya está sobre ese 75%, ahorita en enero, febrero me va contactando para acompañarle, ¿listo? Sí, si Dios permite, así será, profe. Listo. Y qué bueno que esté para ya irse familiarizando con todo esto y que pues obviamente tenga el mejor desempeño antes que nada. Ujú. Gracias. Bueno, Julián, vamos con, ya somos poquitos los que estamos hoy en la sesión. Juan Bolívar. Juan, cuénteme, dice iPhone de Juan Bolívar. Hola, profe, buenos días. Juan, ¿cómo ha estado? ¿De qué programa y de qué cabo es usted? Bien, profe, yo pertenezco al CAO Ibagué y al programa de Administración Ambiental y de Recursos Naturales. Ya ¿La va a únicamente. presentar este semestre? Sí, claro, sí, señor. Ah, ok, vamos a ver. Juan, Juan, ¿por qué? Ah, es que Barbosa. usted, su primer apellido es Barbosa Bolívar. Sí, señor, sí, señor. Ah, ok, ya me estaba confundiendo acá. Juan, efectivamente usted sí es de Ibagué, estoy dándome cuenta acá y aparece en la etapa de preinscrito. ¿Cuándo hizo el pago o va a hacerlo más adelante? Profe, me toca hacerlo el día lunes. Ah, ok, perfecto. Entonces por eso aquí me parece que está preinscrito. De pronto todos los que vayan a ver si se dan cuenta son tres etapas. Agregar, que es la etapa 1. Preinscrito cuando el mismo estudiante ingresa y diligencia una información sociodemográfica y genera su recibo de pago. Y solo está inscrito cuando paga. Entonces ahí nos damos cuenta que los compañeros van a hacer ahorita el trámite en la semana siguiente para esta convocatoria. Gracias, Juan, y vamos a esperar obviamente que podamos tener el mejor desempeño. Ok, profe. Bueno, aquí también está con nosotros Gildardo Ocampo. Gildardo, buenos días. Ah, que creo que salió. Entró y salió. Andrea Torres. Andrea Torres, ¿tú de qué cabo y de qué programa eres? ¿Será que eres de Administración Ambiental, me parece? Buenos días, Buenos días. yo soy del CAU Tunja Ok. y estudio Administración Ambiental. Ah, sí. Y veo que sí la vas a presentar en este semestre, estás en la etapa de preinscrita, o sea, ya generaste el recibo y pagarás de pronto hoy o los días siguientes, ¿cierto? Sí, sí, señor. Ok. Ya sabes que tenemos plazo hasta el 26, o sea, hasta el martes. Si hay alguna duda de pronto que ojalá no vaya a Sí, pasar, que no alcances a pagar y que necesites pagar en extraordinaria, me contactas y yo te acompaño para poderte ayudar a generar el nuevo recibo. ¿Listo? Explicarte cómo se hace porque es igual desde la plataforma. vale, muchas Mm, gracias. bueno, a ti gracias. Veía en el chat un mensaje que me mencionaban, hola, yo me inscribí, pero no he visto el video para el paso a paso y resulta que yo puse prueba en casa porque un amigo el año pasado me dijo que él lo había presentado así y no tuvo problema. Yo ya realicé el pago. ¿Cómo es el nombre del usuario que está con ese 0038133? Para verificar. Ah, Joana Olave. Joana, tú eres de, creo que es Administración de Empresas. Hola, buenos días. Sí, señor, soy del Mm, Caucali
y soy de administración de empresas. Ok, entonces pues, a ver, miramos, Joana. Sí, ya aparece tu estado de inscrita en administración de empresas para esta convocatoria. Respecto a la presentación, pues bueno, si ya tú lo indicaste en casa, eh, te auguro el mejor de los desempeños, que no se vayan a presentar ninguna dificultad, que hagas obviamente en los tiempos muy pendiente del correo que te va a llegar del ICFES diciendo cómo es la autenticación, Ok, cómo se hace ese proceso y demás, y pues confiemos que no se vayan a presentar dificultades. Lo que te comento o lo que les daba a conocer de las dificultades es porque efectivamente han habido casos de estudiantes que sí nos han mencionado mucho, que la plataforma se ha caído, que no han podido. Hay algunos que no pudieron graduarse el año pasado y están hasta ahora haciendo el proceso porque tuvieron que reprogramarse la prueba para la siguiente convocatoria. ok. Pero bueno, no quiero generar polémica. Ojalá no vaya a presentarse nada de eso, que es lo que te Pero esta comento. opción ya no se puede cambiar. No, lastimosamente eso ya no se puede cambiar porque el mismo estudiante lo indica al momento de diligenciar el formulario social Entiendo. demográfico. Ok, Se puede cambiar, lo que se pueden hacer cambios es, por ejemplo, si cuando se consulta la citación, no sé, yo estoy acá, se me ocurre, estoy en Cali y me está apareciendo que el lugar de presentación es en San Andrés y Providencia. Ese tipo de cambios se pueden hacer y solicitar rectificación. O yo estoy en Barranquilla e indiqué que iba a presentarlo en Barranquilla, pero en la citación me aparece Leticia, Colegio XYZ. Entonces, en esos casos se puede modificar. Pero ya la elección de si lo voy a hacer en casa o lo voy a hacer en un lugar asignado por el ICFES ya no se puede cambiar si el estudiante ya generó su recibo de pago y ya pagó. O aún, si no ha pagado, pero ya generó el recibo de pago, ya no se puede hacer cambios. Entonces, esa ya, pero pues esperemos que Joana todo salga muy bien. ¿Listo? ok, gracias. Andrea Jullo, es del Cabo Facultativa. Andrea, ¿cómo estás? Buenos días, profe. Pues de salud no muy bien porque Te otra vez, escucho un poquito congestionada. no, profe, me dio esa gripa que está dando terrible, terrible. Luz. Entonces, pues, pasa una semana terrible. Pero bueno, ahí Luz, vamos. estoy viendo que tú todavía estás en la etapa de aspirante. ¿No has podido ingresar a hacer No, la profe, yo revisión? ya hice la inscripción ¿Cuándo? porque la hice ayer, porque es que Ah, ok. imagínate que me presentó, no sé, no me dejaba pasar después del correo, no me llegaba el correo de aceptación, Bueno, y eso puede pero durar un ya poquito. lo pude hacer, ya generé el, el recibo, confiando en Dios, el lunes ya cancelo, profe. Y quedaste totalmente segura que quedó en Saber Pro y no Saber avanzaste como Pro graduado. para, sí, claro, Es y es que esa fue estudiante en la el otra. recibo. Cuando inicié, pues me había aparecido TIT, entonces yo vi el video que tú colocaste y también otros videos, entonces donde decía que esa era la parte tecnológica, y es que se me hizo raro porque me había aparecido primero inicialmente para el 8 de octubre, entonces después Mm. me devolví y lo pude generar para el 22 de octubre, hice todo el formulario socioeconómico. eh, Atendí la indicación que tú me habías dicho, para que me quedara pues en el lugar más cerca, en este caso pues de aquí de Mosquera me quedó para Madrid, entonces lo voy a hacer de manera presencial. Ok, listo, listo. Miren que eso que nos menciona Andrea es muy oportuno, tal vez lo mencionaba hace un ratico, porque cuando los estudiantes van a hacer el proceso, eso siempre ha pasado. Desde el 2020 que vengo acompañándolo, la plataforma digamos que no ha tenido cambios. Pero sí, al momento de inscribir y seleccionar el examen, y ha pasado, ya tengo en este momento casos de estudiantes que de pronto apresuradamente avanzaron y se inscribieron a saber TIT, y ya pagaron y todo. Entonces estamos haciendo todo el reproceso con el INPE, referencia de pago, anexar documento de identidad del estudiante, confirmar que como universidad pues lo habíamos relacionado y fue un error del estudiante. Entonces es un trámite muy engorroso y que pues la idea es que nos evitamos todo eso si leemos detenidamente y nos inscribimos al examen que es. Primero que sea Saber Pro. Y segundo, que no avancemos como graduado, porque si avanzan como graduado no va a mencionarse ni la universidad ni el programa. Entonces, ahí aparecen todas las opciones, pues la recomendación es el que está agregado, que es Saber Pro. Tal vez quienes ya están avanzando, pues ya les he enviado varios correos explicándolos, como Andrea lo menciona, lo pudo ver en un video, en alguna explicación. Y para quienes estén acompañándonos, que sean de otros semestres,
que no van a presentar en este periodo de la prueba, digo yo, el otro año 2023 o aún en 2024, que quieran ver la grabación, siempre ya tengan esa recomendación muy presente y siempre pregunten, o sea, no se preocupen en preguntar. A mí me preguntan a veces 10 de la noche, 9 de la noche, si yo puedo de una vez les contesto, porque yo sé que también a veces no tienen más tiempo, entonces no se preocupen, ustedes me preguntan o pues vamos revisando. Guillermo, ya que llegó Guillermo, le vamos a preguntar para pues, a dar inicio y conocer Guillermo de qué CAU y de qué programa es, y Guillermo Posada, y saber si Guillermo va a presentar la prueba en este semestre o cuándo. Muy buenos días, profesor y compañeros. Buenos días, sí, señor. Sí, mi nombre es Guillermo Posada, pertenezco al CAU Cali Okay. y estoy inscrito para presentar las pruebas Saber Pro ahora en octubre. Listo. ¿De qué programa es usted, Guillermo? Y validamos aquí de una vez. Administración de empresas. Administración de empresas. A ver. Aparece. Bueno, Guillermo, usted aparece, ahorita estoy viendo el reporte hace unos días atrás, aparecía como agregado. ¿Usted ya generó su recibo de pago y demás? No he podido finalizar la inscripción porque he tenido dificultades con la plataforma. Ahorita el miércoles pasado estuve haciendo varios intentos en diferentes momentos del día, pero no me dejaba terminar el proceso. No sé si era la plataforma, el internet, no sé, demasiado lento, demasiado pesado. Inclusive hay unas, les iba a escribir, pero pues con temas de trabajo no he podido, pero aprovecho esta oportunidad precisamente para presentar la novedad. Entonces no he podido Bueno, terminar el proceso. entonces vamos a hacer una cosa. Esta sesión va más o menos hasta las 10 pasaditas, la sesión de la estrategia pilas. Va a participar igual que todos los compañeros. Cuando finalicemos, le tenemos la grabación para que no quede pues su información personal y de una vez le acompaño en su proceso, Guillermo, para que hoy pueda generar su recibo de pago. ¿Listo? Perfecto, No le se me vaya a agradezco, ir. profesor. Y pues Listo. obviamente como la grabación es pública, pues no vamos a tocar ahorita temas acá ya personales y demás, porque pues el tema de confidencialidad nos da a que abordemos temas generales, pero ya su caso particular ahorita lo revisamos y de una vez hoy salimos de ese tema. Listo, profesor. Muchas gracias, muy amable. No, señora, a usted gracias. Y entonces vamos a comenzar. Ahora sí, ya como estamos viendo en la pantalla, la intención es ir conociendo sobre esa competencia que se va a evaluar, ya sea este año o cuando lo van a presentar, de competencia ciudadana. ¿Y qué podemos mencionar? Decíamos que esta competencia, que se llama competencias ciudadanas, va a estar en un promedio de 30 a 35 preguntas que se van a presentar. Y va a medir 4, llaman ellos competencias o afirmaciones. La primera es la capacidad de ustedes para analizar y evaluar la pertinencia y solidez de unos enunciados de acuerdo a una problemática social. Entonces tengamos presente que estas competencias ciudadanas no nos van a preguntar desde nuestra disciplina como zootecnistas o como administradores de empresas agropecuarias o como administradores de empresas o como ingenieros informáticos o como ingenieros en logística y operaciones o como administradores ambientales y de los recursos naturales. No nos van a preguntar sobre la competencia, sino en temas sociales, problemáticas de nuestro día a día relacionadas con el barrio, en temas, por ejemplo, de ciudadanía, temas relacionados con elección popular, por ejemplo, el voto, de estructura del Estado. Entonces son temas de problemáticas sociales que con seguridad todos, independientemente de la carrera, pues vamos a poder abordar. La segunda competencia ya es muy específica, nos vamos a dar cuenta ahorita en el ejercicio, porque va a evaluar qué tanto conocemos de la Constitución política, derechos y deberes de los ciudadanos, y con esta, organización del Estado. Ahorita, por ejemplo, este año fue un año bastante particular porque ha sido un año muy político, un año de bastante actividad política por temas de elecciones, de periodo electoral, instalación de un nuevo Congreso, iniciamos nuevo periodo legislativo, iniciamos un nuevo periodo también de mandatario del legislativo. Entonces, todas esas dinámicas y la información general se va a estar evaluando en determinados conocimientos. Pero ojo con esto, conocimientos desde el punto de vista como ciudadanos. No de pronto hay que confundirlo con decir, yo no soy abogado, entonces me va a ir muy mal. No, porque son situaciones que se van a proponer, preguntas tipo como problemáticas, donde sencillamente nosotros lo que necesitamos es conocer o identificar qué tanto sé yo como ciudadano de la función, por ejemplo, que tiene un senador. ¿Qué tanto sé yo
como ciudadano la función que tiene un representante a la Cámara. ¿Qué tanto sé yo como ciudadano? ¿Qué función tiene un ente de control? ¿Qué función tiene la Contraloría General de la Nación? ¿Qué función tiene la Procuraduría General de la Nación? Un debate, por ejemplo, ahorita se ha hablado mucho si se va a reestructurar, si se va a eliminar, si se puede hacer, si no se puede hacer. Esos son temas que como ciudadanos debemos conocer en el sentido, ¿qué función tiene? ¿Por qué constitucionalmente está creada, por ejemplo, la Procuraduría? ¿Qué se debe hacer si es así de la noche a la mañana que se puede llegar a eliminar o o no se puede llegar a hacer así? Entonces, esos temas, más allá de ser experto en leyes, lo que nos va a permitir es conocer qué tanto nosotros conocemos como ciudadanos. A veces pasa que desconocemos mucho. Muchos votan, ejercen el derecho al voto y no saben efectivamente cuál es la función de esa persona por la cual están votando, esa función de ese alcalde, esa función de ese gobernador, esa función de ese diputado, esa función de ese concejal municipal o distrital. Entonces son como los conocimientos, como se dice allí, que se van a evaluar. Y la única forma, pues es uno poco a poco ir conociendo, ampliando un poquito más sobre eso que llamamos conocimientos, leer un poquito más de la Constitución Política, abordar un poco más de funciones del Congreso, del Senado y demás. Son como a grandes rasgos preguntas. ¿Por qué lo menciono tanto en tema de Congreso, Senado, ramas del poder público, estructura del Estado? Porque los estudiantes que ya la han presentado siempre me han dicho, por ejemplo, profe, ese taller que usted nos mencionó, efectivamente me preguntaron sobre la función del senador. Efectivamente hubo un caso donde estaban hablando del derecho de la educación. Efectivamente hubo una pregunta donde estaban haciendo un caso donde hablaban del derecho al trabajo. Hubo una pregunta donde se estaba hablando sobre el derecho a la libre expresión, libertad ideológica, identidad cultural, identidad sexual. De esos temas estaban preguntando. Entonces, recuerden que eso no solamente los damos acá, no los doy yo solamente, también el Departamento de Humanidades nos acompaña con ese tipo de sesiones informativas. Esta semana que pasó, por ejemplo, hubo algunas, muchos de ustedes yo creo que pudieron participar. Quienes no pudieron participar, pues hoy yo estaré dando esta de competencia ciudadana. Tercer competencia que estamos viendo acá, que es multiperspectivismo, y la cuarta que se llama pensamiento sistémico. Van muy de la mano, porque lo que están midiendo acá en este tipo de preguntas, que ahorita nos vamos a dar cuenta con los ejemplos, es que no nos quedemos únicamente con la posición o con el punto de vista del ciudadano, o digamos, o de la víctima o del Estado, sino que tengamos una visión general. Es como cuando, digamos, un juez va a tomar una decisión. No se puede quedar únicamente con la posición o la situación que vivió la víctima, sino también escuchar al victimario. Entonces, eso es lo que nos invita esta característica del multiperspectivismo, analizar desde diferentes perspectivas. Analizar, como mencionaba, a la víctima, al victimario, al funcionario público, al ciudadano, para que cuando ustedes vayan a dar respuesta a esa pregunta, no nos vayamos de pronto a meter en el papel. A veces ha pasado que hay estudiantes que dicen, pero es que yo tal vez interpreté mal la pregunta. Yo comprendí la pregunta como si yo hubiese sido el que cometió el delito o como si el derecho se me hubiera vulnerado a mí. Entonces, la intención de esta competencia es que seamos un poco imparciales al momento de leer la pregunta o las preguntas y dejemos a un lado de pronto nuestras ideologías o nuestra forma de pronto religiosa, política de pensar, porque puede que eso nos sesgue un poco y lleguemos pues a una respuesta que no corresponde. El pensamiento sistémico es igual, está como orientado a las mismas situaciones. Identificar posibles soluciones, que ustedes puedan comprender la problemática que se propone o que se plantea y abordarla en la medida que sea posible, pues de la forma mejor posible. Ahora, hay unos consejos, unas recomendaciones específicamente de competencia ciudadana. Miren que hay algo particular. No se tienen en cuenta sus opiniones, los valores o las creencias. Entonces, por ejemplo, alguna vez algún estudiante decía, profesor, es que yo soy cristiano y me están haciendo unas preguntas o me formularon unas preguntas sobre la participación de la Iglesia Católica en la historia, cómo ha venido participando en la estructura del Estado. No me sentí cómodo, no me parece que me hagan esa pregunta. Entonces, ojo porque ahí no están preguntándole si usted tiene determinada religión o profesa algún culto, sino que es una situación donde usted trate de
hacer lo más imparcial posible y comprender la pregunta. Recuerden que lo veíamos y siempre se ha dicho, el 90% del éxito de la prueba de Estado Saber Pro es cómo comprendemos la pregunta. Entonces no cometamos el error de pronto de leer muy rápido, sino leer, tomarnos el tiempo de leer pausadamente, comprender lo que estamos haciendo, lo que estamos leyendo, qué es lo que me están preguntando y de pronto no desviar. Por eso no van a tener en cuenta mis creencias, tampoco voy a tener en cuenta reflexiones morales, si es correcto o es incorrecto, sino la situación que se está planteando y lo que me están preguntando. Ser muy específicos de cómo leemos la pregunta y cómo la vamos a abordar. ¿Qué sí está evaluando? Miren, aquí nos dice, ¿qué sí va a evaluar? Si nosotros, ¿qué tanto conocemos de la Constitución política? No está evaluando temas de ética ni de valores, pero sí está evaluando, por ejemplo, temas de la Constitución política. Ojo con eso porque tampoco de pronto nos vayamos a confundir. Profesor, voy a comprar la Constitución y la voy a leer toda como si fuese 100 años de soledad. Tampoco caer en ese extremo. Sí de pronto comprender cómo está organizada, cómo hay unos apartados de la Constitución política que está hablando de derechos fundamentales, que está hablando de derechos y deberes, que está hablando de cómo está organizado el Estado, de cómo aparecen unos organismos que son creados a partir de la Constitución y que por lo tanto no son tan fáciles de llegar a disolver, eliminar o actualizar, reestructurar, porque algunos vienen dados por la Constitución. Entonces, la idea es que podamos familiarizarnos y leerlo, y si tenemos el tiempo, pues desde ya ir como profundizando un poquito más en esos conocimientos. Ahora sí vamos a hacer, a comenzar entre todos, y espero que ustedes puedan ir participando, en abordar algunas preguntas, como las que se nos van a presentar, como las que van a aparecer en su momento en la presentación de la prueba. Hasta el momento, pues yo no puedo llegar a decirles que esta pregunta no va a salir en la prueba de Estado, porque el ICFES maneja bancos de preguntas y puede que esta pregunta, tal cual el enunciado, se lo estén presentando a ustedes en esta convocatoria o el otro año o dentro de 2 años. Pero puede que sea el mismo enunciado, pero cambie la pregunta o cambie lo que se le esté solicitando al estudiante. Entonces, la intención es que en ejercicios como estos ya más o menos nos familiaricemos qué tan largas son las preguntas, qué tipo de temas me van a preguntar, qué debo tener en cuenta, qué tips debo tener en cuenta. Entonces, vamos a leer entre todos esta pregunta, vamos a leer entre todos las opciones de respuesta, vamos a hacer un análisis general de qué es lo que consiste cada una de las opciones, les escucho a ustedes cuáles creen que es la correcta, y ya sabemos al final, digamos, cuál es la opción correcta. Así con las preguntas que vamos a avanzar. Entonces vamos a leer la pregunta y dice así. Una comunidad indígena ha preservado su cultura durante los últimos siglos. En donde viven no hay escuelas, carreteras ni presencia de personas ajenas a la comunidad. Un grupo de sacerdotes católicos decide fundar una escuela en la zona para educar a los niños indígenas. Un grupo de antropólogos se opone y les pide que no intervengan en esa comunidad. En este caso se presenta un conflicto porque, vamos a leer las opciones de respuesta. La primera, los antropólogos quieren que los niños indígenas no reciban ningún tipo de educación, mientras que los sacerdotes quieren enseñarles la religión católica. B, los sacerdotes buscan formar a los niños indígenas dentro de la educación católica, mientras que los antropólogos buscan proteger la cultura ancestral. Opción C. Los sacerdotes quieren priorizar el derecho a la educación de los niños indígenas, mientras que los antropólogos privilegian el derecho a la libertad de culto. Y la última, la opción D. Los antropólogos van en contra del derecho a la libertad de culto, mientras que los sacerdotes buscan que a los niños se les respete ese derecho. De esa pregunta y de esas 4 opciones de respuesta, todavía no me van a decir ni micrófono ni chat, van pensando cuál creen ustedes que es la opción correcta, donde miren lo que nos está preguntando. En este caso se presenta un conflicto. Nos está diciendo que el conflicto que se esté hablando allí, ¿por qué se está presentando? Porque hay una discordia entre los sacerdotes que quieren hacer una escuela y los antropólogos que quieren preservar, conservar o mantener esas condiciones
particulares, donde no hay escuelas, donde no hay carreteras, y todos ellos están como muy aislados como comunidad indígena. Esta es la pregunta, eso es lo que nos están pidiendo, que en este caso identifiquemos el conflicto particular donde se está presentando. ¿Qué hay que tener en cuenta? Vamos a revisar aquí. La afirmación o a donde el ICFES está llevando que esta pregunta es ¿qué tanto nosotros conocemos o si reconocemos la existencia de diferentes perspectivas en situaciones donde interactúan diferentes partes? ¿Qué nos quiere el ICFES conocer en ese tipo de preguntas? Que nosotros podamos comprender la perspectiva de la comunidad indígena, la perspectiva de los sacerdotes católicos o de la comunidad católica que quiere hacer una escuela, y que podamos comprender en este caso particular ese conflicto, por qué se está generando, de dónde salió ese conflicto, por qué parece que hay un conflicto entre los dos. Entonces, esa es la afirmación que el ICFES presenta. Ahora, teniendo en cuenta eso, yo sé que de pronto la están terminando de leer, cuéntenme cuál consideran ustedes es la opción correcta donde se está presentando el conflicto. Ahora sí, ya puede ser a través del chat, o abren su micrófono, opción A, B o C o D, que consideran es la correcta para responder esta pregunta. Vamos a ver el chat. Wilber considera que es la B. Como no somos muchos, si les parece, vayan colocando sus opciones de respuesta y ahorita ustedes me dicen. Perfecto, no te preocupes, Andrea, por ejemplo, el caso, Andrea nos dice, estoy como entre dos, entre la B o la C. Ahorita vamos a revisar, escuchar a los demás compañeros porque consideran la que hayan indicado y salimos de la duda cuál es la correcta. Recuerden algo en particular. Por lo general siempre se recomienda que cuando, en esta y en todas las competencias, recordamos que solamente va a haber una opción que es correcta. Van a haber siempre dos que son totalmente descartables. Es como cuando, no sé si ustedes veían en un programa donde ¿quién quiere ser millonario? Hay el 50-50. Siempre van a haber dos opciones que automáticamente son descartables porque no tienen relación con la pregunta, no tienen relación con el enunciado, están como decir descontextualizadas. Van a haber siempre dos para descartar. Y siempre va a haber como la duda o va a estar concentrada en dos opciones, una de las dos va a ser la correcta. Entonces, por allí ya vemos que nos mencionan la B, la C, están entre la B y la C, están entre la B y la B. Creo que ninguno ha optado ni por la A ni por la D. Casi que podríamos decir que, de acuerdo al consejo que les doy de descartar, creería yo que algunos podríamos decir que se descartarían la B, la A y la D, y que casi que estaría la correcta entre la B y la C. O alguno de los que está, por ejemplo, que no todos han podido contestar, consideran que hay alguien que diga, oiga, a mí me parece que de pronto la A y alguna otra, o la D o alguna otra, pero creo que no todos han podido participar. Veo, no todos han dado su respuesta. Vamos a esperar unos minuticos. ¿Alguien considera, bueno, ahora quiero escucharles, ver si dijo la B. ¿Por qué considera Wilber que es la opción B? ¿O qué opina de Bueno, esa opción B? considero que es la B porque dice que los sacerdotes católicos piensan abrir una escuela y por los antropólogos, como se basan de pronto en las cuestiones de la cultura, pues quieren proteger eso, que no vayan a alterar sus conocimientos, sus bases. Bueno, ese es el argumento, llamémoslo así, que considera Wilber para la B. Pero también hay otras personas como por ejemplo Nadly. Nadly, tú consideras o nos dabas a conocer la opción C. ¿Por qué crees tú que la opción C es donde se concentra el conflicto de esta situación que nos plantea? Pues realmente yo también estaba dentro de la B y la C. Pero porque con la C de pronto porque se habla de priorización de los derechos a la educación. O sea, básicamente por eso digo que es la C, pero realmente cualquiera de las dos como la aceptaba. Ok. Nadly, de pronto no sé todos pudimos escuchar, creo que no escuchamos bien, pero alcancé a escuchar que Nadly optaba por la opción C
porque se identificó esta opción, esta palabrita de priorizar el derecho a la educación. Y considera que parte del conflicto está en si se educan o no se educan, si independientemente que sean sacerdotes o no sacerdotes, si son antropólogos, es el tema de priorizar el derecho a la educación, lo que considera Narly es la opción C. Andrea nos menciona que está entre las dos. ¿Por qué crees que estás entre la B o la C, Andrea? Andrea Torres. Porque en la B, cada una de las partes justifica el porqué de su posición. Los sacerdotes dicen que van a educar a los niños y los antropólogos pues que quieren que ellos conserven su tradición ancestral. Y en cambio la C habla de la Constitución. Entonces ya en sí la Constitución ¿de qué habla? Pues de que los niños se van a educar o que tienen el derecho a la libertad de culto. Okay. Entonces miren que es importante cómo Andrea lo analiza. En la opción B encuentra que tanto sacerdotes como antropólogos están utilizando un argumento para ambos, digamos, justificar su posición, su punto de vista. Y en la opción C estamos hablando del derecho a la educación, por lo tanto se relaciona con uno de los derechos que están contemplados como derecho fundamental y como derecho dentro de los derechos y deberes de los ciudadanos, o sea, constitución política. Por allí está correcto el análisis y creería yo, Andrea, que tú descartaste la A y la D. O sea, A y D, nada que ver, creo. Sí, sí, totalmente descartadas. Descartadas, ok. Aquí nos dice, gracias Andrea, ya vamos a mirar y a escuchar a los demás compañeros. Juan nos menciona, la más viable desde mi punto de vista sería la B. ¿Por qué consideramos la B, Juan? ¿Qué tiene la B que no tengan las otras o demás? Creo que todo la A. No creo que los antropólogos no quieran que los niños reciban ninguna educación. Ok. La D tampoco, porque ellos no van en contra de nada. Los antropólogos simplemente buscan proteger su riqueza ancestral o tal vez cultural, viéndolo desde ese punto de vista. Los sacerdotes quieren brindarle a los niños algo lo primordial que es la educación, el derecho fundamental, que es la educación. Entonces la que más se asemeja desde mi punto de vista es la B. La B. Y esa cascarita que aparece, derecho a la educación de la opción C, ¿no lo puso a pensar? ¿A usted en su caso particular, Juan? Bueno, de pronto sí, profe, pero es que en la B me dice que los antropólogos buscan proteger su cultura ancestral y en la C me dice que privilegian el derecho a la libertad de culto, entonces no puede ser. Se está concentrando solo a educación y libertad de culto. Gracias, gracias Juan. Miren que más allá de decir está bien, está mal, cuando uno la va analizando, obviamente todo este tiempo no tenemos cuando vamos a presentar la prueba de estado, o sea, nos dan muy poquito tiempo, o nos reducen, casi siempre se está recomendando más o menos como unos 45 minutos por competencia, o sea, 45 minutos para responder 35 preguntas. Pero en ejercicios como estos nos damos cuenta que al momento de uno hacer la lectura comienza a leer o a encontrar palabras que no encajan. No encaja eso de decir que no reciban educación, de la opción A. No encaja eso que digan que va en contra del derecho a la libertad de culto, de pronto la opción B, como lo interpreta de esa forma Juan. Entonces, esos son formas oportunas de ir analizando las opciones y más allá de decir, va a ser muy evidente la opción, la respuesta, no va a ser tan evidente. También nos damos cuenta que hay opciones muy válidas tanto en las diferentes opciones. Entonces, gracias Juan por ese análisis que nos menciona. Joana, tú mencionabas la B. ¿Por qué crees que es la B? Profe, yo considero que es la B porque, de acuerdo a lo que usted acabó de decir, en ningún momento, por ejemplo, en la opción, una opción probable que es la C, en ningún momento se mencionó el tema del derecho a la educación y tampoco de privilegiar los derechos a la libertad de culto. O sea, simplemente es como una información muy general, pues por eso considero que es la B. Listo. Andrea, ¿quieres mencionarnos algo? Igual Nancy, de su análisis de por qué consideran que es la opción B. Sí, profe, pues la verdad yo lo analicé, estaba igual que Andrea Torres entre la B y la C. Pero entonces si nos vamos desde la parte de Constitución, primero ahí nos está diciendo que la comunidad indígena ha preservado su cultura durante los últimos siglos. Entonces si yo lo pongo como no una similitud,
pues prácticamente los antropólogos buscan preservar las culturas. Ahora, si me voy de la parte de la Constitución, pues también dice que las personas que son, o bueno, las comunidades que son, pues, ancestrales, hay que como cuidar esa parte, palabras más, palabras menos. Entonces, por eso también considero que la B, pues es, digamos, la que más se acerca a ello. Aunque también me tenía en duda, la verdad, porque los sacerdotes, pues si nos montamos o nos remontamos a la época anterior, pues los sacerdotes siempre quisieron volver a las culturas indígenas como católicos. Entonces, pues también estaba en esa dualidad. Pero al igual que mis otros compañeros, pues considero que la más acertada la B, por el tema más de la parte de conservar esa cultura. Y lo han venido haciendo en los últimos siglos. Como lo dice, ok, gracias, Andrea. Ner, si quieres mencionarnos algo de lo que tú analizaste para decir, yo quiero que sea la B que nos mencionabas por el chat. Ah, pero no sé si Ner si tenga micrófono. Ah, Ner si ya no está. Bueno, tal vez de pronto se desconectó. Ay, perdón que me adelanté. Ay, me adelanté muy rápido. Efectivamente, la opción correcta es la B. Miren que hay algo particular que a veces pasa que nosotros de pronto al momento de analizarla nos vamos. Y ahí será la cascarita de la opción de la C. Y es que cuando están hablando de sacerdotes católicos, en ningún momento en la pregunta se está diciendo un grupo de sacerdotes católicos deciden fundar una escuela para convertirlos a la religión católica o para cohibir la libertad culto, para eliminar las prácticas culturales de su ideología del culto o de, bueno, sí, culto, no. Estamos hablando que se está hablando del derecho a la educación y cultura ancestral. Y tal vez por esa palabrita, sacerdotes católicos, es que la cascarita se iba por esta opción de libertad de culto. Porque, por ejemplo, la opción C es correcta si la dejamos. Los sacerdotes quieren priorizar el derecho a la educación en los niños indígenas, mientras que los antropólogos, no. Si hubiese sido hasta ahí, la opción C sería también correcta. Pero ya cuando le aclaran que los antropólogos están privilegiando el derecho a la libertad de culto, nos damos cuenta que ese pedacito está errado y va totalmente en contra de la pregunta. En ningún lado estamos hablando de que quieren ir en contra de la libertad de culto. Sí ancestral y sí educación. Entonces, pues qué bueno por ese análisis que se hace y qué bueno también por encontrar, acogernos a ese comentario o a esa recomendación que tal vez hacía un momento. Siempre descartemos dos, porque van a haber siempre dos que nada que ver, y van a haber dos opciones, esta en competencia ciudadana y en todas las opciones, en todas las competencias, van a haber siempre dos opciones que son las que se van a concentrar. Una que es la correcta y otra muy similar, otra que es la cascarita. Entonces, pues qué bien que avanzamos así. Vamos por la segunda pregunta. Esta tal vez no tiene un contexto tan grande, pero nos está hablando de otro de los temas que aparecen allí de la Constitución. Miren lo que dice esta pregunta. Colombia, por ser un Estado social de derecho constitucional, se caracteriza por su división y control recíproco entre los poderes públicos. ¿Cuál de las siguientes decisiones sería una acción en contra del principio del equilibrio de poderes y por qué? Opción A, que el presidente decidiera las principales políticas de seguridad en el país, porque esto es potestad del poder legislativo. Opción B, que el presidente anunciara el cierre del Congreso porque sería injerencia del Poder Ejecutivo en el Legislativo. Opción C, que la Corte Constitucional revisara si los decretos presidenciales cumplen con la Constitución, porque esto no hace parte de las funciones del Poder Judicial. Y opción D, que el Congreso de la República discutiera y aprobara leyes sobre el sistema educativo del país, pues esto no hace parte de las funciones del Poder Legislativo. Entonces, analizamos la pregunta y nos vamos a dar cuenta que lo que nos están preguntando, la temática, llamémoslo así, es sobre ramas del poder público, equilibrio de poderes, y pues si nos remontamos un tiempo atrás, vamos a darnos cuenta que siempre van a aparecer tres ramas del poder: rama ejecutiva, rama legislativa, rama judicial. Y lo que nos están preguntando acá, miren la pregunta particular,
¿cuál de las siguientes decisiones sería una acción en contra del principio del equilibrio de poderes? Si aclaramos de pronto esa palabrita equilibrio de poderes, se menciona que ningún poder público va por encima de otro. Y precisamente decimos equilibrio es porque la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial tienen la misma importancia y no podemos decir que una es más importante que la otra. O que alguna de estas está inferior o está subyugada a otra. No, todas tienen la misma importancia, la misma relevancia. Y lo que vamos a analizar es cuál va en contra, cuál está ingiriendo, infiriendo, teniendo alguna afectación en las otras ramas. Entonces, lo que vamos a hacer acá es revisar la afirmación que el ICFES pretende evaluar con este tipo de preguntas o con esta pregunta particular es ¿qué tanto se comprende sobre qué es la Constitución y los principios fundamentales? Porque en la Constitución política nos dice que van a haber 3 ramas del poder y nos dice que los principios fundamentales de cómo funciona el Estado colombiano es a partir de las 3 ramas del poder. Entonces, si comprendemos esos temas, pues vamos a poder llegar a la opción correcta. Entonces, ya haciendo como la opción de analizar un poquito la pregunta y las opciones, la primera opción es que el presidente decida determinadas actividades. Que el presidente anuncie otra situación. La opción C, que la Corte revise y que el Congreso discuta y apruebe determinadas acciones. Entonces les pregunto yo ahora a ustedes, ¿cuál de esas opciones A, B, C o D consideran que es la que atiende esta pregunta? ¿Cuál de las siguientes decisiones sería una acción en contra del principio del equilibrio de poderes y por qué? Podemos hacerlo por el chat, podemos hacerlo abriendo el micrófono. Y ahorita hacemos el mismo ejercicio que la pregunta anterior. ¿Por qué la que ustedes hayan considerado? Y si alguien quiere hacer algún análisis, pues bienvenido sea, porque también nos ayuda a comprender eso. Entonces recordemos, ¿cuáles son las 2 opciones descartables? Nada que ver con lo que está preguntando. ¿Y cuáles son las 2 que quizás generan como la cascarita, la que nos puede estar confundiendo un poco? Entonces, ahí está el chat disponible para ustedes. A, B, C o D. No veo en el chat. Ustedes me dirán, por favor, o quieren abrir el micrófono. Profe, pues yo consideraría, pues estoy entre la A y la B, porque A y B, ok. creo que pues podría ser la A, porque si ahí nos están hablando que ninguna de las ramas puede pasar por encima de la otra, entonces pues ahí está el presidente mirando la parte de seguridad. No sé si estaría haciendo bien el análisis, que eso también tendría que ir con la parte de la rama judicial, entonces creería yo que está ahí cuando dice la afirmación que el presidente decidiera, o sea, ya está dando y la orden, ¿no? Consideraría que Bueno. Bueno, ese es tu análisis, ya vamos a ver. ¿Y la otra que tú tienes cuál es, Andrea? la B, que el presidente anunciara el cierre del Congreso, y pues sabemos que el Congreso es el que hace pues la aprobación de las leyes. Entonces, que porque injerencia del Poder Ejecutivo, pues no sé, me suenan esas 2. Es que las otras no las considero porque dice que la Corte, la C dice que la Corte Constitucional revisará y el Congreso de la República discutiera. Bueno, creería que está entre esas 2. Ahí veo, ok. Tú consideras así. Wilber nos mencionaba que él cree que es la C. ¿Por qué consideramos que es la C, Wilber? Cuéntenos. Recordemos la pregunta. ¿Cuál de las siguientes decisiones sería una acción en contra del principio del equilibrio de poderes y por qué? ¿Qué creemos por allí, Wilber? O mientras abre el micrófono y nos cuenta Wilber, Andrea Torres nos dice está igual entre la A y la B. O sea que tú consideras, Andrea, que la opción correcta está entre la A y la B. O que las descartables son la A y la B. No, es que están confusas, pero la C y la D no me parecen, o sea, esas son las descartables para mí.
Ok. Y quieres que la A y la B. Bueno, ya vamos a mirar. Juan nos menciona que ¿la C en qué sentido? ¿Que es la correcta o es descartable o cómo es eso de la C, Juan? Que es la correcta, profe, porque hasta donde tengo entendido, no sé, y ustedes me corrigen, cuando se habla de equilibrio de poderes, se habla de la Corte Constitucional. No sé, creo, me pareció algo de política por ahí que escuché. No estoy muy seguro, la verdad. Bueno, ya vamos a aclararlo, Juan. Gracias por esa información que por ahí se escuchó y en este momento se acordó. ¿Alguien más quiere mencionar su opción de su respuesta? Y ya analizamos las cuatro opciones. Me parece que no. Bueno, vamos a mirar. La opción A, mire lo que nos dice la opción A. Bueno, primero recordemos. Nos está diciendo, Colombia, por ser un Estado social de derecho constitucional, se caracteriza por su división y control recíproco entre los poderes públicos. ¿Eso qué significa? Y analicemos hasta ahí la pregunta. Está diciendo que Colombia, nuestro Estado colombiano, en la Constitución está aclarando, la Constitución del 91 está aclarando que la forma como está organizado y cómo debe funcionar el Estado colombiano debe ser a partir de la división de poderes, y esos poderes públicos son tres: rama ejecutiva, rama legislativa, ejecutiva y judicial. Y nos está diciendo la pregunta, ya vemos allí, Joana nos da la opción de, dice la pregunta, ¿cuál de las siguientes decisiones sería una acción en contra de ese principio del equilibrio de poderes? ¿Y por qué? Pues cuando decimos equilibrio de poderes significa que, tal vez lo mencionaba al principio, ninguna rama va por encima de otra, o ninguna rama puede llegar a hacer lo que no le corresponde. Entonces, como una acción en contra sería que alguien de la rama ejecutiva haga algo de la rama judicial que no le corresponde, o alguien de la rama, un funcionario de la rama, o un representante de la rama judicial haga una función de la rama legislativa, porque eso no le correspondería, y eso iría en contra de ese principio. Joana, tú nos diste la opción D. No sé si puedas mencionarnos por qué, y ya seguimos analizando las cuatro opciones que no he comenzado a analizarlas. ¿Por qué consideras que es la D? No, mentiras, me equivoqué. Para mí sería la opción, la opción B, porque de hecho en el Congreso se aprueban leyes, ¿no? Y el Congreso hace parte de la rama legislativa, Bueno, si no eso estoy es lo que mal. nos dice Yo creería que nos toca repasar Joana. las ramas del poder público. Vamos a repasarlas ahorita en este mismo instante. ¿Por qué nos dice la opción A? Vamos a mirar la opción A. Dice que el presidente decidiera las principales políticas de seguridad en el país. Vamos a dejar hasta ahí. Eso es verdad, y el presidente sí tiene la potestad de decidir las principales políticas de seguridad. Recordemos algo, cada una de las ramas tiene unos representantes. En este caso, presidente de la República es el representante de la rama ejecutiva. En otras palabras, diríamos, él representa el órgano ejecutivo del país. Y por ser parte del Ejecutivo o representar el Ejecutivo, recordemos que el presidente de la República es el que se encarga de nombrar al ministro. Ahorita tenemos la polémica del ministro de Defensa y demás. Nombrar quién es el director de policía, director o el encargado de las fuerzas militares, de Fuerza Aérea, de Armada Nacional. Él es el jefe de Estado, él es la máxima autoridad en cuanto a la rama ejecutiva o administrativa, como se conoce. Entonces, él, por ser ese representante, la responsabilidad de temas de seguridad le corresponde a él, porque él es el que está nombrando al director de la policía, él es el que está nombrando al director del ejército, al director de la fuerza, todas esas ramas, esas fuerzas militares le corresponden a él, porque él es el representante o el comandante supremo, creo que es como también se conoce constitucionalmente en las funciones del presidente de la República. Entonces, hasta ahí es correcto. Hago un paréntesis, ustedes recuerdan, y no quiero generar polémica porque esto no es politiquería, pero es una situación que de pronto para comprender por qué se ha estudiado tanto, si ustedes recuerdan ese tema de los falsos positivos y todo ese tema, ¿por qué sigue vinculado, por qué está en esa vinculación con en su momento el presidente, quien fue en su momento presidente, que después fue senador y que en ese momento es presidente del Senado, Álvaro Uribe Vélez? ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando él estaba como presidente de la República, fue cuando se presentaron esas situaciones. Nosotros no somos quienes, hago yo cualquiera de nosotros, para decir
si tiene la culpa o no tiene la culpa, porque eso se está investigando, eso está en un proceso de investigación. Pero ¿por qué está involucrado en ese momento el que fue en su momento presidente de la República? Porque él era el comandante supremo de las fuerzas militares y la responsabilidad de él y de su equipo de trabajo eran las políticas de seguridad. Ojo, seguridad. Entonces, ahí nos damos cuenta que hasta esa coma es correcta la opción A. Y ahí iría bien el equilibrio de poderes. Pero esa potestad del principio de seguridad no es del poder legislativo, porque el legislativo no tiene que regular los temas de seguridad. El legislativo, o sea, el Congreso de la República, hace leyes. La seguridad le corresponde al presidente de la República. Si, por ejemplo, se llega a disparar la inseguridad en el país, lo que ha pasado con los paros y demás, el Congreso en algún momento hizo un llamado al presidente de la República, al Ejecutivo, para que, y le decía, hagan el favor y tomen cartas en el asunto, hagan algo, alguna decisión tienen que hacerla, pero no pueden llegar a inferir, porque el legislativo no toma decisiones de seguridad. Puede legislar, sí, pero no va a tomar decisiones. El legislativo no va a decir, me pone aquí un policía, me pone aquí un militar, no. Eso le corresponde al presidente de la República y a toda la rama ejecutiva o administrativa. Eso para que lo analicemos. Y ahorita ustedes se dan cuenta si fue o no fue correcta. Opción B, mire lo que nos dice. El presidente, o sea, hacemos referencia al presidente de la República, anunciara el cierre del Congreso, porque sería injerencia del Poder Ejecutivo en el Legislativo. El Poder Ejecutivo sí está representado por el presidente de la República y el máximo representante del Poder Legislativo es el Congreso de la República. Ahí no es una personita, sino es una entidad, una institución. El Congreso, recordemos que es bicameral, representado por senadores y representado por representantes a la Cámara. Ambos son congresista senador, congresista representante de la Cámara. Y ese organismo públicos que está por la Constitución. ¿Cómo? ¿Quieres mencionarnos algo? No, es que por un momento se te fue la voz, pero creo que fue mi internet, qué pena. Ah, bueno, pero sí me escucharon ahí. Entonces, opción B, que el presidente no se escuchaba. Ah, pero ¿ya me escuchan? Ahí, ¿será el internet? ¿Ya me escuchan mejor? ¿Ahí me escuchan? Sí, profe, yo sí lo escucho. Wilber dice que sí, sí, señor. Ah, ok, ok. Entonces, la opción B es que la rama ejecutiva intervenga en la rama legislativa y tal vez por allí sí tenemos la opción. Opción C, miren lo que nos dice. Y aquí creo que era Juan que nos decía la opción C. Y miren lo que nos dice. La Corte Constitucional revisara si los decretos presidenciales cumplen con la Constitución. Analicemos hasta esa coma. La Corte Constitucional sí tiene esa obligación de revisar que los decretos presidenciales estén dentro del marco de la Constitución. Recuerden que la Corte Constitucional, precisamente fue la Corte, durante el tiempo de pandemia, revisó muchos de los decretos presidenciales y muchos solicitó al presidente de la República que los retirara porque se estaba extralimitando. Se estaba extralimitando en temas de seguridad, temas de el confinamiento, temas, por ejemplo, de la misma seguridad. Entonces, esa sí es una función de la Corte Constitucional, que es que cualquier decreto presidencial de un gobernador, de un alcalde, no puede ir por encima de la Constitución. Y esa es la función que tiene la Corte Constitucional, que nada puede ir por encima de la Constitución y debe ir acorde a la Constitución. Ahora dice, porque esto no hace parte de las funciones del Poder Judicial. Entonces aquí les cuento que sí es una de las funciones del Poder Judicial que la Corte Constitucional revise los decretos presidenciales. Eso sí, todos los decretos. O sea, eso sí es una función del Poder Judicial. De pronto les recuerdo algo. La rama judicial está representada o tiene representantes a Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura. Allí no hay uno solo, allí son, por eso ustedes de pronto han escuchado la palabra las altas cortes. Y las altas cortes es porque no solo es una, es la Corte Constitucional conformada por un número determinado de magistrados,
la Corte Suprema de Justicia por otro número de magistrados, el Consejo de Estado por un número de consejeros, y de pronto, bueno, eso se analizará más adelante, lo que de pronto ustedes han escuchado, lo que se conoce como las jurisdicciones. Jurisdicción constitucional, jurisdicción común u ordinaria, jurisdicción del contencioso administrativo. Tal vez lo menciono porque en algún momento yo oriento una materia que se llama administración pública, pero de pronto lo aclaro para que podamos interpretar algunas de las noticias que se conocen así. Entonces, en esa opción C, sí es función de la Corte Constitucional revisar que se cumplan o que esos decretos estén de acuerdo a la Constitución. Denme un segundito, ya estoy con ustedes un segundito. Entonces, opción C, sí es una función de la Corte Constitucional revisar eso que está diciendo allí los decretos presidenciales. Opción D, el Congreso de la República discutiera y aprobara leyes sobre el sistema educativo del país, según la opción, porque no hace parte de las funciones del Poder Legislativo. Y pues les cuento que todas las leyes del país deben estar aprobadas por el Congreso de la República, del sistema educativo, de salud, de vamos al ejemplo, ustedes recuerdan lo que pasó con el paro que vivimos hace unos años atrás, donde la propuesta de la rama ejecutiva era una reforma tributaria donde las personas creo que era como con 2 salarios mínimos ya tenían que declarar y una cantidad de cosas, pues hubo un paro. ¿Y qué fue lo que tuvo que hacer el presidente de la República, que fue el que lo presentó? Él solo lo propuso. Hacer un comunicado de prensa diciendo: a partir de hoy, en este momento, se retira ese proyecto de ley que ya no va a estar en estudio del Congreso de la República y no se va a continuar. Porque no era el presidente el que lo aprobaba, sino era el Congreso el que lo aprobaba, y esa función le corresponde solamente al Congreso de la República. Entonces, sí es una función del Poder Legislativo aprobar, discutir, derogar, crear, abolir cualquier tipo de ley. Entonces, ya que analizamos estas 4 opciones, díganme ustedes cuál consideran, si es la A, B, C o D. De pronto que ya se aclararon. Algunos, no sé si ya les quedó claro a los que habían de pronto dicho, de pronto, no recuerdo muy bien lo de la Constitución. La B, dice Joana, la B, dice Wilmer. Pues les confirmo que efectivamente es la B. Sí iría en contra del principio del equilibrio de poderes que el presidente diga: voy a acabar con el Congreso. Sí iría en contra del principio de poderes, porque estaríamos hablando que es prácticamente acabar una rama del poder público, que harían solamente 2. Y pues obviamente no podría funcionar nuestro Estado de esa forma. Entonces, ahí nos damos cuenta que esa fue una formita, por ejemplo, de poder interpretar esta pregunta. Que algo fundamental, aquí nos damos cuenta que quizás les doy la recomendación, leamos un poquito sobre qué diferencia hay o cuáles son las funciones de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura. No como abogados, sino como ciudadanos. Poder comprender por qué, por ejemplo, cuando hay un conflicto entre un gobernador o entre un funcionario público y una entidad pública, no interviene la Corte Constitucional, no interviene la Corte Suprema de Justicia, sino que interviene el Consejo de Estado. Comprender ese tipo de situaciones. Entonces sería bueno que de pronto profundizáramos un poquitico de eso, porque, por ejemplo, hay unos tipos de leyes estatutarias, orgánicas, ordinarias. Poderlas comprender también sería como pues oportuno para ese tema de conocimiento. Vámonos con la pregunta 3. Y esa sí de pronto acaba un poquito más rápido para que no rinda el tiempo. En vista de las dificultades por ofrecer educación de calidad a todos los pobladores de un municipio, el secretario de Educación local decretó que el número mínimo de estudiantes en el salón de clases debería de ser de 35 a 50 estudiantes. Según su opinión, la solución es una situación gana-gana en la que más niños entran en el colegio y los colegios reciben más dinero al aumentar la cantidad de estudiantes atendidos. La pregunta es, ¿cuál de los siguientes elementos se prioriza en la solución del secretario de Educación? Ojo, ¿cuál de los siguientes elementos se prioriza en la solución del secretario de Educación?
Recordemos que la solución de él es lo que está colocando entre bueno, estas comillas que iniciaron acá y que terminaban acá en atendidos, que tal vez no las coloqué. ¿Cuál de los siguientes elementos se priorizan en la solución del secretario de Educación? A. Las cifras de cobertura que presentan las instituciones educativas y el departamento. B. El impacto social de la educación en las comunidades de este departamento. C. La calidad de la educación ofrecida por las instituciones educativas del departamento y el bienestar de los estudiantes de las instituciones educativas del departamento. ¿Qué afirmación o qué es lo que va a evaluar el ICFES acá? Esto que dice acá. ¿Qué tanto comprendemos los problemas y sus soluciones que estén involucrando las diferentes dimensiones y cómo se reconoce la relación entre esas? Entonces, veamos nuevamente la pregunta. Ya vemos por allí algunas, ya estoy viendo por allí algunas opciones, respuestas. Primera, la pregunta, ¿cuál de los siguientes elementos se prioriza en la solución del secretario de Educación? Cobertura, A. B. Impacto social. C. Calidad de la educación. O D. Bienestar de los estudiantes. Y pues ya vemos allí como el contexto. Algunos han indicado, todos han indicado creo que la A. O sea, cifras de cobertura. Está priorizando cifras de cobertura. Creo que alguien de pronto que pueda decir ¿cuáles son las dos descartables? ¿Cuáles son las dos en las que de pronto estamos dudando? Porque recuerden que ese siempre va a ser el ejercicio que aplica para toda pregunta saber pro. Dos, nada que ver. Dos que son, que tienen la cascarita. ¿Cuál creen ustedes que son las descartables? Les pregunto entonces. Que nada que ver con lo que se está diciendo. Para mí las descartables serían C y D. C y D, o sea, descartable calidad en la educación, descartable bienestar. Ok. C y D también dice Nasli, Juan, Wilber, Joana. Bueno, vamos a ver. Profe, para mí las descartables serían la B y la D, porque pues ahí están hablando de un impacto social y un bienestar de los estudiantes. Y en la parte superior ahí de la pregunta dice la A y la B, la A y la C, perdón, dice que la calidad de los estudiantes. Calidad, ok. O sea que en tu caso, Andrea, ¿te sumas a que la opción correcta es la A? ¿O cuál consideras tú que es la opción correcta? Es que está entre la A y la C, por el tema de la calidad de los estudiantes. O sea, ¿tú consideras que está la correcta entre la A y la C? ¿Entendí? Sí, señor. A y C. A y C. A y C es para ti y otros compañeros consideran que la descartable, la C y la D. Vamos entonces a mirar lo siguiente. La primera, miren lo que nos dice. En vista de las dificultades para ofrecer la educación de calidad a los pobladores de un municipio, o sea, hasta ahí, hasta esa coma que estamos dándonos cuenta, el problema que se ha venido trayendo es de calidad. No se está ofreciendo educación de calidad o hay dificultades para llegar a tener educación de calidad. Ahora seguimos. El secretario de Educación local decretó que el número mínimo de estudiantes en el salón de clases debería ser de 35 a 50. Según su opinión, o sea, según lo que ustedes están interpretando, la solución, lo que el secretario, presenta es que la solución es que en una situación de gana y gana van a haber más niños en el colegio y los colegios van a recibir más cantidad de dinero por tener mayor número de estudiantes. ¿Cuál de los siguientes elementos se prioriza en la solución del secretario? O sea, ¿qué está priorizando acá el secretario con el mayor número de estudiantes? ¿Qué es lo que está diciendo y qué es lo que estamos ubicando? Cobertura, impacto, calidad en la educación o bienestar. Algunos decían que vamos a descartar dos opciones. Algunos consideramos que algunas otras opciones estaban allí como muy evidentes. Pues nos damos cuenta que la opción correcta es la D. Está priorizando el bienestar de los estudiantes. Porque miren lo que nos está diciendo. Primero que queremos priorizar el derecho, la calidad en la educación es la problemática que hemos venido teniendo. O sea, allí, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el secretario de Educación encontró que no hay buena calidad educativa, que no hay los estándares de calidad. Y que para poder solucionar eso, que se priorice, ¿qué se está priorizando? Que hayan más docentes, se está priorizando, ¿qué es lo que está buscándose allí? ¿Cobertura? No estamos hablando precisamente de cobertura.
No estamos hablando solamente de impacto social, pero sí estaría dentro de las opciones del impacto social, porque estamos hablando que es priorizar a los niños. Calidad en la educación sí podría llegar a ser, pero él está hablando específicamente que la situación que está proponiendo es que existan más niños, un número determinado de niños, como decir unos cupos para los niños, y que los colegios a la vez pues tengan la posibilidad de mantenerse, o sea, exista la solvencia económica para sostenerse. Entonces se va a sostener que se va a priorizar la calidad de la educación y a la vez se va a priorizar pues que se va a sostener económicamente desde algo. Y ahí estamos dándonos cuenta, no solamente es cobertura, cubrir por cubrir, sí está hablando de impacto social, pero no está hablando solamente de impacto social a las comunidades en general, sino a los estudiantes. Calidad en la educación sí, pero no estamos hablando solamente de el número de instituciones o de los programas que manejan. ¿Por qué decimos bienestar de los estudiantes de las instituciones educativas del departamento? Porque estamos hablando que a mayor cantidad de niños van a tener la posibilidad también de tener solvencia en el corto, mediano y largo plazo. Entonces miren que esta pregunta tenía que o debe analizarse desde cómo está redactada el enunciado. ¿Qué está diciendo, digámoslo así, como en la introducción, que va hasta la coma? ¿Qué está diciendo hasta el punto, que es la decisión? ¿Y qué está diciendo en la conclusión, que es lo que se propuso y lo que se pretende hacer? Aumentar la cantidad de los estudiantes, aumentar la cantidad de estudiantes atendidos en el departamento. A mayor cantidad de estudiantes atendidos, mayor bienestar de los mismos. A mayor cantidad y número de estudiantes, mayores condiciones, porque lo que se busca es ofrecer la calidad. Entonces, son preguntitas que miren que ustedes me estaban diciendo que descartaban la C y la D. Yo, pero ¿cómo que descartaron la C y la D? Si la D es la opción. Que si hubiese descartado la A y la C, sí me parecía correcto descartarlas. Porque no solo son cifras de cobertura y no solamente es calidad. Y sí estaba impactándose entre el bienestar de los niños y el impacto social. Lo único es que acá está hablando en general de comunidades. Y lo que se está priorizando son niños, más niños en los colegios. Listo, ya analizamos allí la opción, la pregunta número 3. Vámonos por la pregunta número 4. Esta también es más cortica el enunciado. Y dice así, ya creo que son 5 preguntas para ir cerrando. Pregunta 4. Entre el 2007 y el 2008, la Corte Constitucional extendió a parejas homosexuales los beneficios del régimen contributivo de salud y del derecho a la pensión de sobrevivientes. La pregunta es, ¿cuál de los siguientes argumentos respalda esta decisión de la Corte? ¿Cuál respalda este derecho de extender los beneficios del régimen contributivo de salud y el derecho a la pensión de sobrevivientes? A. Es necesaria la protección de los derechos de los ciudadanos pensionados. B. Se requieren proteger los derechos derivados del matrimonio entre hombres y mujeres. C. Se requiere garantizar la igualdad de derechos para todos los ciudadanos. Y D. Es necesario que las instituciones garanticen la preservación de los valores tradicionales. ¿Cuáles serían? Vamos a, de pronto, sí. Bueno, la afirmación, tal vez casi se me escapa. ¿Qué es lo que quiere evaluar el IFES con este tipo de preguntas? Que analicemos y evaluamos la pertinencia y solidez de los enunciados, de los discursos. O sea, eso que se esté diciendo, efectivamente sea sólido, sea un argumento válido, eso que nos menciona la Corte lo que hizo y lo que se esté presentando como argumentos que respalden la decisión. Opción A, proteger los derechos de los ciudadanos. B, proteger los derechos derivados del matrimonio entre hombres y mujeres. C, garantizar la igualdad de derechos de los ciudadanos. Y D, es necesario que las instituciones garanticen la preservación de los valores tradicionales. ¿Cuáles serían? Les voy a preguntar una de otra forma. ¿Cuáles serían las opciones descartables? Que nada que ver. Descartemos las que ustedes dirían, no, definitivamente estas dos nada que ver, y creo que en estas otras dos está la opción correcta. Cuéntenme, vamos revisando por el chat. Opciones que no tienen relación, opciones que sí pueden tener la opción correcta, y ya la vemos. Andrea nos dice que estarían descartables la A y la D. Ok, bueno, o sea que por ende diríamos que para Andrea la opción correcta estaría entre la B y la C.
Vamos a ver. Descartables A y D, también dice Andrea Torres. Gracias. Por lo tanto, ya sabemos cuáles son en las que podría ser la correcta. ¿Qué más opinan los compañeros? Mayerle, creo que tú no has podido comentarnos cómo te ha parecido. Mayerle Criollo. Wilber dice que descartaríamos la A y la D. Joana, Guillermo casi no ha participado, pero bueno, Guillermo no está ocupado. Nasli, ¿qué opinan ustedes de las descartables? ¿Cuáles serían? Las que nada que ver con lo que se está preguntando. Profesor, sí, qué pena, es que estoy acá en la empresa reunido con Perdón. unos compañeros, pero yo ahí le estoy poniendo cuidado. Bueno, Bueno, listo. yo estoy pendiente. De todas maneras, muchas gracias, profesor. Bueno, igual ahorita ya avanzamos con usted para revisar lo del caso de su inscripción. Bueno, entonces Listo, me bueno, dicen muchas gracias. descartables, no se preocupe. Descartables. Entonces, ¿cuáles creeríamos que son las correctas? Entre la B y la C. Mayerly, bueno, ya es que apenas que estoy trabajando en eso, pero estoy escuchando. Perfecto, Mayerly, ya más o menos más allí estamos como Guillermo. A veces entendemos que tenemos otras tareas, pero vuelvo y digo que esto se está grabando y se dará a conocer ahorita cuando terminemos. Entonces sabemos que hay dos descartables, dos posibles opciones viables, digamos, diríamos así. Creo que la mayoría coinciden en esas dos descartables. Ahora les pregunto, ¿cuál sería la correcta? D y A descartables. ¿Cuál es la correcta? Cambie la diapositiva. ¿Cuál es la correcta? A, B, C o D. Ustedes me dirán. Mencionamos la C, mencionamos la C, mencionamos la C. C. Ok. Vamos entonces a ver que la opción correcta es la C. Esta pregunta, si se hubiese formulado hace un tiempo atrás, generaría polémica y estaría diciendo cómo así que... Pero miren que desde el 2010, del 2008 a 2007, que fue cuando se propuso o se generaron este tipo de cambios constitucionales, pues ya nos familiarizamos más y ya es más claro comprender que cuando se habla de estos temas de igualdad de ideología sexual, ideología política, ideología religiosa, estamos hablando de igualdad de derechos. No estamos hablando de garantizar, no estamos hablando de proteger, no estamos hablando precisamente de proteger. Es igualdad. Cuando hay igualdad de derechos, automáticamente se está protegiendo el derecho. Cuando hay igualdad de derechos, automáticamente estamos hablando que se está protegiendo el derecho del ciudadano. Y algo importante, ¿por qué la opción A necesariamente es descartable? Porque estamos hablando que no solamente estamos diciendo de derecho de pensión, sino estamos hablando de salud. Uno. Opción B, estamos hablando de derechos al matrimonio entre parejas heterosexuales y estamos hablando que el enunciado está hablando de parejas homosexuales, o sea, del mismo sexo, o sea, no aplicaría, descartable automáticamente la B. También por esa opción. Y la última, no estamos hablando efectivamente de valores tradicionales porque iría en contra. Estamos hablando que esos supuestos valores tradicionales en un país como Colombia, estamos hablando que iría en contra de estar hablando que una pareja del mismo sexo pueda llegar a primero a tener matrimonio. Segundo, se le extiende el derecho contributivo a salud. Y mucho más que pueda tener el derecho a pensión de sobrevivientes. Entonces, pues sí, allí estamos muy bien por identificar que la opción correcta es la C, de derechos de los ciudadanos que se garantiza allí. Última pregunta. Esta es un poquito más extensa si nos damos cuenta. Nos dice así. Y aquí es particular esta pregunta porque me gustó darla a conocer porque esta pregunta está teniendo en cuenta Colombia, una institución como es el Fondo Monetario Internacional, algo ya desde el contexto, digámoslo, local, Latinoamérica o de continente, porque también pueden presentarse preguntas de este tipo en competencias ciudadanas. Que yo sea ciudadano de Colombia no significa que tenga que desconocer en absoluto cómo funciona el escenario donde comparte Colombia. Un tratado, una condición, por ejemplo, del derecho internacional. O vuelvo y digo, no tengo que ser abogado, no tengo que ser politólogo, no tengo que ser profesional en ciencias militares u otros para ser experto en este tipo de preguntas. Entonces nos dice la pregunta. El Fondo Monetario Internacional enfatizó que en América Latina se evidencian altas tasas de participación laboral y resaltó la necesidad de una mayor innovación tecnológica como principal reto para el desarrollo económico. En respuesta a estas afirmaciones, una analista económica sostuvo que
El verdadero problema de esta región es que el 50% de las mujeres en edad de trabajar, en promedio más educadas que los hombres, se dedican a la economía del cuidado, es decir, a la atención del hogar, sin ningún tipo de salario o reconocimiento económico ni social. Ahora la pregunta es, en relación a lo anterior, se podría afirmar que el argumento de la analista económica es válido para A. Respaldar el concepto del Fondo Monetario Internacional, pues ella muestra que se subutiliza el potencial que las mujeres tienen para hacer de la región un área más tecnificada. B. Rechazar el diagnóstico del Fondo Monetario Internacional, pues demuestra que para el caso de América Latina, la innovación tecnológica no tiene ningún efecto en el desarrollo económico. C. Apoyar la afirmación del Fondo Monetario Internacional, pues ambos muestran que la población femenina de América Latina ha aumentado su participación en el mercado laboral. Y la D, y última, refutar el análisis del Fondo Monetario Internacional. Pues ella demuestra que la desigualdad de género es el principal obstáculo para el desarrollo económico y no la falta de tecnología. Esas son las tres opciones. Ahora, vayan ustedes analizándolo porque la afirmación que el ICFES quiere evaluar o a lo que quiere llegar con este tipo de preguntas es que tanto los estudiantes analizan y evalúan la pertinencia y solidez de los enunciados o de los discursos que se presentan en un texto, en una situación. Ahora vamos nuevamente a ir a la pregunta y a las opciones. De esa situación nos dice que el Fondo Monetario Internacional enfatizó que en América Latina se evidencian altas tasas de participación laboral y resaltó la necesidad de mayor innovación tecnológica como principal reto para el desarrollo económico. Esto fue lo que ellos encontraron, hasta ahí va el punto. Ahora, en respuesta a eso, una analista económica sostuvo que el verdadero problema de la región es que el 50% de las mujeres en edad de trabajar, en promedio más educadas que los hombres, se dedican a la economía del cuidado, es decir, a la atención del hogar, y sin ningún tipo de salario o reconocimiento económico. Ella dijo eso. O sea, el Fondo Monetario hizo un análisis, ella, experta, hace esa respuesta. Dice la pregunta, en relación con lo anterior, se podría afirmar que el argumento de la analista económica es válido para, o sea, lo que ella está diciendo es válido. Y por eso resalto las palabritas para que interpretemos las opciones que nos dicen. Respaldar, rechazar, apoyar o refutar. ¿Cuáles consideran ustedes que es la opción, las dos opciones descartables? Las que nada que ver. Para identificar cuáles creeríamos son las opciones en las que se concentra la pregunta. De A y C son las descartables. O sea, respaldar y apoyar. Respaldar y apoyar. Y creo, según las opciones de respuesta que cree A y C, o sea que la señora, nuestra analista económica, no está ni respaldando ni apoyando, de acuerdo a lo que ustedes me dicen. Y sí podría estar rechazando o refutando. Por lo tanto, creo que las opciones, según me dicen, ¿cuál creerían? Entonces, ¿cuál creerían ustedes que es la opción correcta? Ahora les pregunto, ¿cuál creen ustedes que es la opción correcta? Respaldar el concepto, rechazar el diagnóstico, apoyar la explicación o refutar el análisis. Consideramos la D para Wilber, la D para Andrea Torres. Estoy tomando por acá el listado de asistencia. ¿Cuál otra? La D también para Joana. Refutar el análisis. Entonces vamos a ver que esta opción número 5 es... Ay, por allí hicieron un rayoncito. Bueno, creo que no está complejo. La opción correcta es la D, porque con esa afirmación la analista económica está refutando el análisis del Fondo Monetario, porque ya está dando a conocer que efectivamente la desigualdad de género es el principal obstáculo del desarrollo económico y no el tema de tecnología. O sea, según ella, la afirmación que ella está dando es, no tiene relación directa la innovación tecnológica con el desarrollo económico, sino la desigualdad de género. Y la desigualdad de género, de acuerdo a la opinión de la analista, es que se está llegando a esa desigualdad.
o a esa situación de no tener el desempeño económico pues esperado. Ese es el mayor reto que según el Fondo Monetario decía, tecnología. Y ahí dice desigualdad de género. Entonces, ahí ya vimos en estas 5 preguntas más o menos cómo es el contexto. Ya creo que el tiempo nos ha llegado a la finalización. Recordemos que toda esta información ha sido tomada por parte del ICFES, de las mismas cartillas de orientaciones del ICFES, y les he compartido por el chat el link para registrar la asistencia, para que por favor hagamos el registro. Cuéntenme que alguien levantó la mano. Claro que sí, Andrea. Profe, dime. sí, profe, lo que pasa es que yo estoy en la página del ICFES para hacer el pago, porque ya generé el recibo, ¿sí? Ah, ok. Pero lo quería hacer por PSE, pero no sé cómo entrar. Ah, bueno, entonces espérate un segundito, ya miramos también en tu caso como el de Guillermo. Detenemos la grabación, porque pues yo voy a hacer de pronto información confidencial. Terminamos acá la sesión, detengo la grabación y ya, ya estoy con ustedes, ¿listo? Ya miramos ese caso puntual. No se me vayan. Todos los demás, pues agradecerles la participación. Comparto la asistencia a través del chat. Si por alguna razón van manejando, están haciendo otra actividad y no pueden en este instante tomar el link y tampoco pueden escanear el QR, cuando yo les envíe la grabación en esta última parte, pues vienen acá al QR y lo escanean y va a quedar ahí el link para registrar. ¿Listo? Pues entonces de mi parte agradecerles el tiempo que estuvimos compartiendo. Fue pues bastante fructífero estas 2 horitas que se pasaron súper rápido. ¿Algún comentario, alguna duda, algo que queramos revisar? Con gusto, Nazli. Profe, yo sí te quería hacer una pregunta. Es que de pronto pues yo no alcancé a llegar al principio de la citación. ¿Qué duración tiene el examen? El examen tiene la primera sesión, que es la obligatoria, donde están las 5 competencias, 4 horas 20 minutos. Ok, o Es el sea, máximo. Y la permanencia mínima es de 2 horas. ok, o sea, y eso va a ser... Así se manejó para este primer semestre y históricos. Puede que para este año el ICFES tenga alguna disposición, pero esa siempre la indican al iniciar la prueba. Si por ejemplo es en la casa, hay una persona que le va a estar acompañando y le va a decir, acaba de iniciar la prueba, tiene 4 horas, mínimo tiene que permanecer tanto tiempo. Y si es en el lugar asignado, igual la persona les orienta. Pero hasta ahora ha sido 4 horas 20. Profe, ok, gracias. una inquietud. Yo creo que tú la respondiste también al inicio, pero yo también me conecté después. No te ¿De qué preocupes. de qué depende que tú le presentes la prueba en casa o de manera presencial en algún lugar? Depende que el estudiante lo decida. ¿Y eso en qué momento? ¿En qué momento va? Bueno, ya que estamos, es que me toca bajar un momento porque estoy acá en el cabo y ya sale, pero yo sé que alcanzo. El tema es este: cuando ustedes están diligenciando o cuando están en la segunda etapa, que es la etapa de preinscribirse, ahora sí voy a compartir nuevamente mi pantalla, hago un paréntesis. La primera etapa es que la universidad los agregue a la página del ICFES. Entonces ustedes quedan agregados y están ahí agregados, se llama, están como aspirantes. Luego de eso, la segunda etapa es en la que están la mayoría, en ese momento los que van a presentar en octubre, que es la etapa de ser preinscritos. ¿Y preinscribirse qué es? Que el estudiante ingrese a la página del ICFES, ingrese a la página Prisma, incluye allí el usuario temporal que le ha enviado el ICFES, lo cambie, lo actualice, lo restablezca, llamémoslo así, indicando su correo electrónico, y ya con el correo electrónico, que ya quede confirmado, el estudiante nuevamente ingresa a Prisma con su correo electrónico, que es el nuevo, el que haya registrado, la contraseña nueva que haya registrado, y comienza a hacer esta etapa, que es preinscribirse, ir a la página, a la opción de inscribir a examen. Eso no lo podemos hacer como universidad, sino el mismo estudiante, una persona, pues obviamente todos tienen que ser mayor de edad la persona que lo va a representar, o menor de edad que tenga pero hasta el momento no ha pasado, que tenga tutor. O si tiene una persona con discapacidad, que ese tutor le esté acompañando y que lo debe manifestar si necesita algún tipo de ayuda. En esa etapa de preinscribirse se diligencia el formulario sociodemográfico. Y en ese es donde se recomienda que indiquen que no cuentan con un computador, con conexión, con un disco duro, con una cantidad de cosas,
Porque si el estudiante indica que sí cuenta con eso, automáticamente el IFE le dice, ah, pues preséntelo en su casa. Pero va a pasar lo que les mencionaba, si se le va la luz, si tiene problemas de conectividad, entonces el estudiante automáticamente se va a responsabilizar por todo eso. Que pasa todo lo contrario cuando yo estudio en el lugar asignado por el IFES. Si se me va la luz y estudio ya sentado en el lugar que me asignó el IFES, señores IFES me garantizan que van a solucionar porque ustedes son los que me citaron acá. Pues por eso es que yo les digo que es un poco más de parte de tranquilidad cuando ustedes en esta etapa que dice información de la situación indican que no tienen el computador con esas características. Porque al indicar que no, el IFES no les puede obligar a que tengan un computador con esas características y les va a decir que lo presenten en una ciudad más cercana a donde ustedes viven. Ahora, si ustedes indican que sí cuentan con ese computador y demás, igual deben indicar la ciudad de preferencia. Pero casi que el 100% de casos donde el estudiante indica que sí cuenta con el computador, así indique con la ciudad, igual le va a tocar en su casa. Entonces, por eso que les... Y ya no hay opción de modificar, o sea, esa opción ya no se puede modificar, ¿sí? No, si ya ustedes hicieron todo esto, lo diligenciaron, llegaron al resumen, confirmaron la preinscripción y generaron el recibo de pago por acá donde dice continuar y generaron su recibo en PDF o lo van a hacer en línea, ya no se puede modificar. Ok, vale, profe. Muchas ¿Qué es lo que sí gracias. se puede modificar? No te preocupes. ¿Qué es lo que sí se puede modificar? Si por alguna razón ustedes cuando consultan el lugar de citación dice lo que yo les digo, usted vive en Cali y usted indicó que quería presentarlo en Cali, pero en la citación le dice preséntese en San Andrés y Providencia el 22 de octubre. ¿Cómo así? Entonces ahí usted sí pide al IFES que le cambien y el IFES tiene que hacer el cambio. Pero de lo contrario ya no se puede modificar la información. Profe, una pregunta. Dime. Profe, qué pena, ¿verdad? Lo que pasa es que yo, bueno, ya le había comentado que yo estaba inscrita en Bogotá, ¿no? Y yo no alcancé a inscribirme para este año, ¿no? Ya no hay manera de que me hagan el favor, pues que quiero graduarme en diciembre. No, Mayerly, ya el tema es que las fechas del IFES las cerraron. Ay, no, Ya profe, no vea, profe. no depende de la universidad, sino a todas las universidades del país, ninguna puede en este momento agregar ningún estudiante, porque precisamente el programa fue hasta el 1 de julio. Bueno, verano, profe, yo como, pues, por lo que no me contestaba ligero la secretaria de ese reproceso para trasladarme acá a Pasto, yo me inscribí otra vez, o sea, generé el recibo de la matrícula, ¿no? Porque es una materia nomás que me toca la práctica comunitaria. Profe, ¿y ahí será que me ayudan otra vez que mirarla yo acá esa materia? Bueno, ya ese caso particular si no estás con el cabo en el que estás o con el programa, porque tú eres de Con la la- Facultad de Educación, ¿cierto? No, Sí, con la profe no María sé cómo se Cristina. manejan. María Cristina Sáchica, creo que se llama ella. Sí, Ella. ese sí. Pues no sé mucho de la Bueno, Facultad de Educación, pero la tengo presente que ella es de la licenciatura sí, en ella es profe, sí. Educación infantil y luego de preescolar, una de ellas que maneja. Pues Sí, sería con ella que belleza. tú averiguaras. Igual, si en enero aún se llega a presentar, ya me dices con tiempo específicamente a mí o a la profesora Sandra, ya revisamos tu caso particular y miramos cómo te agregamos si no se puede desde el cabo. Pero ya es un caso muy atípico que lo revisamos más adelante. ¿Listo? Bueno, profe, muchas gracias, ¿no? No, con gusto. Entonces, a todos, pues agradecerles el tiempo. Voy a finalizar la grabación. Tengo que cambiarme de computador. Entonces, finalizamos acá y les agradezco.